Salve, amantes de la historia. Bienvenidos a Cliófilos, un paseo por la historia. Hoy os traemos un resumen sobre la evolución de una de las formaciones militares más famosas del mundo antiguo, así que calzaos las crépidas y acompañadnos. Esta semana vamos a tratar otro de los temas que teníamos pendientes de otros programas anteriores. Me refiero a la falange macedónica. Entre las remodelaciones que introdujo el rey macedonio Filipo II y su sucesor, Alejandro III, el llamado Magno, debemos remarcar el perfeccionamiento de esta formación, aunque debemos decir que el hijo heredó el ejército que forjó su padre. Pero bueno, como siempre, esto no es cosa de uno, sino de dos. Saludos, Arnau. Muy buenas, compañero. Aquí estamos de nuevo para repartir un poco de sabiduría entre nuestra gente. Eso es. Pues como el tema nos es muy interesante, hemos decidido dedicarle un poco más de tiempo del que podamos haberle hecho referencia en otros vídeos, y así de paso nuestros suscriptores pues podrán conocer algo más sobre el poderoso ejército macedonio que, sin ser considerado griego por sus compañeros helenos, sometió a uno de los imperios más extensos del mundo antiguo, como sería el aqueménida o el persa, vamos. Tenemos que tener presente que cuando Filipo II subió al trono de Macedonia, allá por el 359 a.C., el ejército que se encontró era, por decirlo de alguna manera suave, bastante bisoño y mediocre, para ser finos. Recientemente había sufrido una aplastante derrota en la que incluso el rey había resultado muerto, así que no empezamos con buen pie. No demasiado bien, no. Pues así pues se encontró ante una compleja tesitura, tanto en recursos humanos como de moral, por lo que decidió iniciar un riguroso programa de levas y entrenamientos. El joven monarca había sido rehén de Tebas, por entonces la polis que gozaba de la hegemonía de Grecia. Pero bueno, podríamos decir, sí, estuvo de rehén muy bien, pero dime, ¿qué sacó de sustancia en la ciudad de las Siete Puertas? Sí, pues no, ya avisamos de antemano a los suscriptores y a los oyentes que no se crean que el rehén era una persona que estaba secuestrada y que estaba en una habitación o en una celda encerrada, no, sino que los rehenes en la antigüedad pues se usaban pues para formarse, para adquirir también información sobre el lugar donde estaban, ¿no? Se les daba un trato correcto, bueno, porque realmente eran rehenes de buena familia, de buena posición, ¿no? Entonces no se les trataba como simples reos, ¿no? Por eso allí Filipo recibió una educación militar y diplomática de manos del mismo Epaminondas, ¿no? Que en ese momento Epaminondas pues era uno de los líderes más importantes de la Tebas que tenía la supremacía en la antigua Grecia, como ha dicho bien antes Arnau, ¿no? Allí se empapó de todo lo que pudo, y a su regreso a Pela era la capital de Macedonia, tras hacerse con el trono decidió aplicar todo lo que había aprendido. Vio que la falange obviamente podía mejorarse, y sobre todo después de los éxitos que habían tenido sus predecesores, ¿no? Y se puso a ello. Su ideal inicial, en este caso, sería liderar bajo su mando a todas las polis griegas. Ese era su objetivo, aunque a la larga pues veremos que la cosa no fue tan sencilla, ¿verdad, Arnau? Pues sí, para llevar a cabo ese reclutamiento, Filipo fragmentó su reino en 10 demarcaciones e impuso el servicio militar obligatorio. Los nuevos reclutas se instruían en sus lugares de origen y se iban incorporando posteriormente al ejército. Como hecho destacable hay que tener en cuenta que no había edad límite para enrolarse, al igual que tampoco el tiempo de permanencia. Para que os hagáis una idea del volumen de efectivos que concentró Macedonia en esos primeros años, se sabe que los números presentados en Queronea, el 338 a.C., ascendían a más o menos hasta los 24.000 infantes y los 3.000 jinetes. Esto para un reino como el de Macedonia, que estaba menos poblado que quizá las polis más del sur, pues no está nada mal. El modelo elegido como base fue el de la falange tebana de Epaminondas, como ya hemos comentado, y se buscaba de esa manera más densidad y profundidad que en la tradicional, en la de hoplitas, vaya. Eso es. Hablaremos ahora un poco, si os parece, sobre las novedades de este nuevo infante de falange que recibió el nombre de Pezgetairioi, o lo que es lo mismo, compañero de a pie, ¿no? Respecto a los antiguos hoplitas que llevaban o que usaban las polis clásicas de la Grecia continental, ¿no? Para empezar, notaremos que se produce un cambio sustancial en la pica, ¿no? La pica, que la tradicional doru o dori, que era la lanza que usaba el hoplita, medía entre 2 y 3 metros.
como ya sabéis todos, porque sois, imagino ya, de hecho es en el tema de la panoplia del hoplita, ¿no? La nueva versión, la 2.0, por llamarla de alguna manera más moderna, que era la que portaban los infantes macedonios, los falangitas macedonios, era mucho más larga y recibía el nombre de sarisa y medía entre los 5 y 6 metros. Se debía blandir obviamente con ambas manos, pues porque sus dimensiones eran mucho más largas y obviamente era más pesada. La punta de esta sarisa medía unos 50 centímetros y en el extremo opuesto había un contrapeso en forma de rombo que podía clavarse en el suelo en caso de necesidad, ¿no? Al ser tan larga, si se partía, se podía seguir usando, aunque fuese sin punta. Y como última opción, pues disponían de la espada corta. Pues sí, aparte de este nuevo elemento, el falangita macedonio acarreaba un escudo mucho menor que el aspis tradicional que podríamos imaginar en un hoplita normal. Tan solo medía unos 60 centímetros de diámetro y se podía colgar al cuello mediante una correa que recibía el nombre de telamón. Solía estar cubierto de una capa de bronce y se redujo de tamaño por la incompatibilidad del aspis con la sarisa. Es decir, no puedes llevar un escudo tradicional si estás sujetando algo con las dos manos. Esto es imposible. Los elementos de protección pasaron a un segundo plano y sobre todo porque para los que componían las filas traseras, ya que estaban bastante alejados del combate y por ello pues no eran necesarios. Por ese motivo las armaduras tan solo eran obligatorias en las primeras filas de la formación. Si me apuras, quizá la primera y un poco la segunda. Pongamos la segunda también y alguno de la tercera, si acaso, ¿no? Sí. Ya que eran las que estaban más expuestas a tanto los proyectiles como, evidentemente, al ataque directo de un enemigo de a pie. Estas solían estar fabricadas en lino, el linotórax, por ejemplo, o en metal, ya fuera de bronce o hasta algunas de hierro. Bueno, siguiendo con los elementos de protección, pues hablaremos ahora del casco, del kranos, ¿no? Que ya no era el del tipo corintio que usaban los hoplitas tradicionales, ¿no? Sino que era del tipo tracio, aunque algunos falangitas sabemos que usaban una especie de gorro llamado causia que apenas ofrecía protección. Pero bueno, en todo caso, como ya hemos dicho que obviamente las últimas filas tampoco, a partir de la tercera fila obviamente no iban tan protegidos como las primeras, pues ya si no se gastaban el dinero en el elemento como podía ser un linotórax o una placa de bronce, tampoco lo harían en un casco, ¿no? Se sabe que la mayoría de los hombres portaban grebas, sobre todo para proteger sus espinillas de las lanzas de sus compañeros, ya que estas eran tan largas que podían herirles en sus propias piernas de manera accidental, ¿no? Si solo se podían costear una, se solía proteger la espinilla izquierda, ya lo hemos comentado siempre, ¿no? Que al combatir de esta manera, pues la pierna que quedaba avanzada era la izquierda, obviamente era la que quedaba más expuesta a los ataques enemigos y era obviamente la primera que se protegía. Si podían, pues se costeaban otra espinillera. Normalmente se acolchaban con lino o cuero para evitar las rozaduras del metal en la piel. Sí, es decir, en la posición de guardia, cuando estás con el escudo por delante, pues la pierna que, si eres diestro, la pierna que tiende a sobresalir y que puede sufrir un tajo, pues es la izquierda, sí, como ya bien explicabas. En cuanto a las picas, se sabe que las puntas de las que los formaban en la quinta fila sobresalían por delante de las que formaban la primera. De entre estos petairoi se elegía los mejores para conformar otra unidad, los hispaspistas. Estos eran una especie de cuerpo de élite y que iban armados de manera diferente a los demás. Portaban un escudo de tipo aspis y una jabalina mucho más corta, al estilo hoplita tradicional. Al ser infantería más ligera, no vestían armadura. Estos infantes estaban al servicio del monarca como guardia personal suya, además de llevar a cabo misiones más delicadas. Quizá una analogía un poco peligrosa, pero bueno, que salvando las distancias serían los pretorianos del reino de Macedonia, para hacernos una idea. Sí, eran un cuerpo de élite, ¿no? Entonces eran los elegidos pues por tener unas características y unas habilidades que les diferenciaban del resto de unidades. Ya veis que portaban un equipo diferente, ¿no? Quizá más parecido al hoplita tradicional, ¿no? Eso les confería, pues como dice Arnau, una movilidad más evidente. Pasamos a hablar ahora de la caballería que era muy usada también por el ejército macedonio y debemos decir en este punto que era muy variada, ya que había jinetes de varias nacionalidades, como los peonios o los tesalios, además de los macedonios, y se llamaban compañeros. Estos macedonios recibían el nombre de compañeros y hacían las veces también de guardia personal, ¿no? Las unidades especializadas también se convirtieron en parte fundamental del nuevo ejército falangita. Entre esas unidades especiales o auxiliares
cabe destacar el papel que jugaron, por ejemplo, los honderos rodios, los arqueros agrianos o los arqueros cretenses, también tropas muy codiciadas y muy efectivas en el combate a distancia, ¿no? En cuanto a la artillería, sabemos que los artilleros tracios jugaron también un papel muy importante dentro del ejército macedonio, tanto en época de Filipo como en época de Alejandro, ¿no? De su sucesor, que tiró mucho de ellos en la invasión del Imperio Persa. La poliorcética o arte del asedio también fue muy importante en los ejércitos conquistadores de Alejandro. Aquí podemos hacer un inciso y recordar, por ejemplo, el gran plan que ideó Alejandro para asediar la ciudad de Tiro, que esto ya también merece una mención aparte, porque fue toda una obra de estrategia militar y de poliorcética, ¿no? Bueno, sí, hasta hoy en día queda el que Tiro era una isla y ahora es un istmo, ¿no? Es decir, aún hoy en día, pues... Es un tema muy interesante, la verdad. Pero ahora, si me lo permites, hablaremos con más detalles del nuevo modelo de combate que se implementó en esa época. Te lo permito. Muchas gracias. La unidad básica se llama el Logos y estaba compuesta por 512 hombres, 32 de frente y 16 de profundidad. Posteriormente se introdujo el Sintagma, otra unidad más pequeña, compuesta por 256 soldados, 16 filas por 16 columnas, un cuadrado, vaya. Como vemos, la modificación principal radica en que se hacen unidades con más profundidad, pasando de 8-12, que eran las normales en la época clásica, a las 16. Por tanto, la unidad básica macedonia se componía de 16 columnas con 16 hombres de profundidad. Un sintagma estaba formado por 2 taxei, 2 regimientos, de 128 hombres cada uno. A su vez, cada taxei se subdividía en 2 tetrarquías de 64 hombres cada una. Es que esto es complicado. Sí. Y cada una de estas se subdividía en 2 dilogías de 32. ¿Tienes o qué? Bueno, vas bajando siempre la mitad, ¿no? Cada regimiento se divide en 2, esos 2 se dividen en otros 2 y obviamente pues es una progresión para tener unidades más básicas de control, ¿no? Pues una falange estaba compuesta por 64 sintagmas, según nos indican las fuentes, ya posteriores en el tiempo, o lo que es lo mismo unos... A ver, eso baila un poco, pero bueno, aproximadamente unos 16.384 soldados. En Cinostéfalos el año 190... Era 197, ¿verdad? 97, sí. O en Magnesia el año 190 pues encontramos esos números. Entonces, pues podemos deducir que la potencia de la nueva falange, de esta nueva falange macedónica, radicaba en la unidad del grupo, ¿no? Si ésta se fragmentaba o se separaba, las arisas no servían de nada. Entonces, para que os hagáis una idea visual, pues sería como una forma de erizo, ¿no? Que la falange no dejaba de ser eso, ¿no? Un erizo prácticamente impenetrable. Por eso, si el erizo se partía, obviamente quedaban siempre puntos donde se podía colar el enemigo y ahí perdía su eficacia. De hecho, ¿no? la eficacia principal y la debilidad, o sea, su fuerte y su debilidad, es que las falanges de picas, el problema es que tienen, además de poca movilidad, están orientadas hacia adelante y por tanto un ejército puede ser muy bueno y tener muchísimas picas, pero si le flanquean o si las unidades se separan demasiado, pueden ser flanqueadas y destruidas por los lados o por detrás, y entonces ya no es solución. Por eso el ejército macedonio pues daba tanta importancia también a la caballería, a las unidades ligeras, para proteger los flancos, porque es que si no puedes tener 4 millones de picas que no va a servir de nada. Claro. Son 4 millones de picas para avanzar, pero realmente cuando el enemigo te flanquea, mover o girar tu unidad desde dentro, pues es una tarea francamente compleja. Y entonces es cuando se rompen las líneas y generas muchos más agujeros. Para que los oyentes lo entiendan más o menos, os haga una idea de cómo funcionaría este sistema, ¿no? Cada uno de estos sintagmas que ha comentado antes Arnau tenía 5 hombres que formaban fuera. Obviamente estaban dentro de la formación, formaban parte del sintagma, pero no se les contabilizaba porque estaban en el exterior de la misma formación. Estos se les llamaba ectatoi y sus funciones eran básicamente las de transmitir las órdenes a los hombres de la formación. Pues sí. Pues bien, vamos a cambiar de tema otra vez y si os parece los enumeraremos brevemente para que conozcáis cuáles eran las tareas concretas de cada uno de ellos. Empezaremos por los Stratokerux, que sería una especie de heraldo, salvando las distancias, que se encargaba de transmitir las órdenes de viva voz. Después tenemos el Semellóforos, que sería un portaestandarte y sus órdenes se transmitían pues de manera visual, algo que encontramos en muchísimos ejércitos posteriores.
Tenemos también el salpintes, que usaba un instrumento para transmitir las órdenes, normalmente una especie de corneta o similar, algo que también pues ha tenido su poco su permanencia en la historia militar. Después tenemos el hiperetes, una especie de habituallador que se encargaba de traer a la unidad lo que hiciese falta. Y para terminar tenemos el uragos, el encargado de vigilar la retaguardia de la formación para que nadie se quedase rezagado o intentase huir del combate, lo que hablábamos antes y además el tema de la disciplina, que también es importante en un ejército como este. Claro, es como un grupo de mando, sería como un grupo de oficiales, pues se encargaban desde eso, desde transmitir las órdenes hasta portar los estandartes, porque como ha dicho bien Arnau, pues las órdenes en el combate pues no siempre se escuchaban de viva voz. Obviamente se tenían que usar desde instrumentos musicales hasta portaestandartes para que los soldados visualmente pudiesen entender las órdenes que se transmitían. Imaginaos un grupo de 80 soldados, pues obviamente sí que se podría escuchar la orden de viva voz, pero cuando estás hablando de falanges de 16.000 hombres, las primeras filas tal vez lo escuchen, pero es que las de atrás, ¿cómo lo van a escuchar? Obviamente por eso se utilizaban estas desde instrumentos musicales hasta los estandartes que eran más visuales, ¿no? En cuanto a la manera de combatir de esta falange macedónica, debemos analizarla con detalle. Os daremos 4 pinceladas para que os hagáis una idea de cómo se combatía desde dentro de la falange, ¿no? Las 5 primeras filas combatían de manera activa, con las picas al frente, sobresaliendo todas de la primera fila. Eso hacía que los enemigos que intentasen cargar de frente lo tuvieran francamente imposible para penetrar. Como hemos dicho antes, era un erizo y hoy en día todo el mundo sabe que si quieres atacar o coger a un erizo es prácticamente imposible porque tiene siempre esas púas que están preparadas para pincharte, ¿no? Y eso ahora mismo, podemos decir, eso era lo que sucedía con la falange. Entonces, como hemos dicho antes, el punto débil de esta formación de combate radicaba tanto en los flancos como en la retaguardia. ¿Cuándo se podía romper entonces la formación falangita? En casos en que tuvieran que atravesar terreno accidentado, cuando fallase la disciplina o cuando la línea avanzase de manera irregular. Esos momentos eran en los que las unidades más flexibles y maniobrables, por ejemplo la Legión Manipular Romana, de la que hablaremos más adelante, tenía cierta ventaja y alguna posibilidad de penetrar la falange y acabar con ella, ¿no? Sí, de hecho, ya que sacas el tema, esto fue precisamente lo que pasó en Pydna, el 168 a.C., cuando el cónsul Emilio Paulo aprovechó la ruptura de la línea para aplastar a los macedonios. Es decir, se encontraban en terreno irregular, las formaciones se abrían un poco y pues por ahí entraron. Las filas de legionarios... las filas de los falangitas se descompusieron con una tremenda facilidad, claro, formando pues un desorden, y los legionarios pues como era una formación muy móvil, pues enseguida se formaron filas múltiples y uno a uno fueron introduciéndose por los huecos que dejaban las arisas. De esta manera llegaron hasta la primera línea de piqueros y los masacraron sin piedad, es decir, en el cuerpo a cuerpo contra legionarios imposible, no tuvieron rival. No. Pues los masacraron sin piedad y estos no pudieron defenderse porque, claro, estaban sujetando las armas con ambas manos. Es el problema que tienen las picas. Las cifras que nos dan las fuentes en ese combate son espeluznantes, aunque, como siempre os recordamos, los datos de esta índole hay que cogerlos con pinzas porque, claro, solo contaban las muertes los romanos, así que solo podían demostrarlo los romanos. Las fuentes nos dicen que encontramos solo 100 bajas romanas por un total de 20.000 macedonios, algo que es muy exagerado porque es que no los romanos tampoco eran Rambos y no claro. Algunos tenían que morir, aunque fuese por proyectiles, y es que solo por proyectiles ya tenían que morir más de 100. O por la carga de la caballería, ¿no? En claro. tu caso supongo que la caballería también intervendría, no intervendría solo la falange de infantería. Entonces, obviamente 100 bajas y 20.000 es un poco desproporcionado. Yo también lo veo igual que tú, Arnau. Uh-huh. Pero bueno, según recogen esas fuentes, la explicación de esa alta mortandad fue porque los macedonios se quedaron atrapados dentro de su propia formación y sin capacidad de maniobrar. Pese a que realmente sucediese de esa manera, quiero creer que las cifras siguen siendo demasiado altas o desproporcionadas, no diríamos altas. A lo mejor sí que murieron 20.000 macedonios, pero 100 romanos me parecen muy pocos, ¿no? Pero antes de Pydna, de la batalla de Pydna en el 168 a.C., como ha dicho Arnau, la legión ya se había enfrentado a la falange.
Y para ese primer enfrentamiento o ese primer choque en el cual las dos formaciones se encontraron cara a cara por primera vez, debemos remontarnos al año 280 a.C. Y cuando me refiero a este año, pues hablamos de una figura que también es muy importante y que fue muy importante en los reinos helenísticos. Y me refiero a Pirro, rey del Épiro. Este rey, al cual se le atribuye pues, la victoria pírrica, de la que ya hablaremos otro día también, porque también merece mención aparte, acudió en ayuda de las ciudades griegas del sur de Italia para frenar el avance de la todopoderosa y floreciente y creciente República Romana, ¿no? En aquella ocasión los romanos no lograron vencer, pero tampoco se puede decir que perdiesen. Parece ser que las legiones se retiraron del campo de batalla tras infligir cuantiosas bajas a los epírotas. Por lo tanto, parece ser que el primer enfrentamiento entre falange y legión acabó en tablas, aunque Pirro lo maquilló como una victoria, como su victoria pírrica, ¿no? Sí, una victoria que luego lo dejó tan pelado de hombres que al final tuvo que... Bueno, es que perdió por eso. Es que además, si no, la historia nos ha contado que tener un ejército con pocos hombres en la península itálica está condenado al fracaso. Pero bueno, sí, pero bueno, esto lo guardamos para otro día, sí, ¿no? Porque Arnau podíamos repescar el tema de Pirro y darle dedicarle uno o varios programas a hablar sobre su aventura en Italia, porque da para mucho, ¿eh? Sí, sí. Ya es algo que tenemos en cartera y que yo creo que sí, se puede hacer. Pero bueno, acabando de poner la cereza en el pastel, por lo menos no habían sido derrotados por la formación de combate más poderosa en ese momento, y de ahí en adelante, hasta Pydna, la legión demostraría con creces que era muy superior a la falange. Pero bueno, habiendo terminado de decir esto, espero que con el programa de hoy hayáis sido capaces de entender más o menos esta evolución en el estilo de combate en falange. Como siempre os decimos, existe mucha más información sobre el tema. Nosotros no somos expertos sobre eso, ni bueno, no hay duda de eso, pero por ello os invitamos a que la consultéis si os ha quedado alguna duda. Hay montones de libros y manuales sobre este tema y nosotros, como un ejemplo, recomendamos La guerra en Grecia y Roma de Despertaferro Ediciones, que está muy bien, yo lo tengo y está muy bien, muchas ilustraciones, explicaciones técnicas muy completas, así que si queréis, pues ya en ese mismo encontraréis un montón de información más sobre el ejército macedonio que no tiene desperdicio. Además, como siempre os recordamos, pues podéis suscribiros a nuestros canales de iVoox y de YouTube. Encontraréis los vídeos en las dos versiones, es decir, el audio en iVoox y el vídeo en YouTube. Podéis comentar también con vuestras ideas, comentarios siempre constructivos, mejoras, lo que sea. E intentaremos responderlos. Intentaremos responderlos porque obviamente no damos para todo, pero siempre intentamos dar una respuesta a las preguntas que nos formuláis. Efectivamente. Y para terminar, pues podéis contactar con nosotros en nuestras redes, en Twitter, en el correo electrónico y en muchos más. Así que nada, un placer como siempre y nos vemos en la siguiente entrega de Criófilos, un paseo por la historia.